Bienvenidos a una serie de vídeos sobre los candidatos de lo que yo llamo la otra Europa, porque la Unión Europea es mucho más, aunque no siempre nos lo dejen saber, que el partido del centro, el partido de la izquierda y el partido de la derecha. Son elecciones donde muchas candidaturas nuevas y otras que ya tienen tiempo pero son pequeñas aprovechan las circunstancias de circunscripción única para presentarse con posibilidades de renovar las caras de toda la vida que vemos repetidas una y otra vez en el consiguiente eje de la izquierda, la derecha, el centro, los de arriba y los de abajo. Entonces es una ocasión fantástica para conocer nuevas caras, nuevas ideas, nuevas siglas, que también son Europa, ¿no? También son lo que aquí queremos presentar como la otra Europa. Hoy tenemos con nosotros a Luis María Pardo, que es el líder de Justitia Europa. Se lo he dicho bien, Justitia Europa, ¿verdad? Sí, exacto. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Lo has dicho de maravilla porque es complicado, lo sé, pero en fin, una vez que sales de Madrid, te das cuenta de que en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, nos decían, pero ¿por qué no lo llamáis en no sé qué, en no sé cuántos? Y les dije, ¿y en latín? ¿No será más fácil justicia para Europa y Justicia Europa en latín? Y ahí nació el porqué de Justicia Europa. Bueno, pues Justicia Europa, si lo prefieren los que no estén, los que tengan el latín un poco oxidado, o Justitia Europa, que entiendo que es un latinismo porque a la gente que viene del mundo jurídico le gusta mucho las cosas en latín. O sea que, en todo caso, saben, se quedan ustedes con el nombre. La pregunta más allá de la elección del nombre es ¿por qué el proyecto en sí? ¿Qué necesidad encuentran de que hay una serie de ideas que no están representadas y que ameritan una nueva formación y un nuevo grupo político? Pues nosotros durante todos estos 4 años y también ahora seguimos defendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta crisis del COVID-19, yo como abogado, junto con otros compañeros míos, estuvimos defendiendo las libertades públicas que eran vulneradas a diario y en todos los sectores, desde la tercera edad discriminada en las residencias, pasando por el certificado COVID o por los despidos de trabajadores por no querer informar sobre su estado vacunal o por cualquier otro motivo. Descubrimos que nos encontramos ante un muro de una justicia ordinaria. Luego hablaremos, si quieres, de la justicia política, el que designan con el dedo los políticos, en la cual ese muro era infranqueable. ¿Por qué? Porque las reglas del juego que hacen los políticos y sobre todo aquellas que más han influido durante estos últimos 4 años vienen del Parlamento Europeo, vienen de reglamentos que se aplican directamente en España y que han perjudicado los derechos de los ciudadanos. Y nos dimos cuenta de que sí, la vía de la justicia siempre es una vía para restaurar tus derechos, pero ¿cuándo? 2 años, 3 años, 4 años después, el mal ya está hecho. ¿Y qué decidimos? Crear un movimiento de ciudadanos que dentro de sus sectores, de la abogacía, de la educación, del sector primario, de la cultura, del arte, de la música, habían estado defendiendo esos derechos, esas libertades públicas durante todo este tiempo. Y de ahí nace Justicia Europa, acudir a las instituciones, en este caso al Parlamento Europeo, para cambiar las reglas del juego desde las instituciones. Por eso no somos un movimiento, como nos tildan, antisistema, sino ir al sistema para cambiar todo lo que han hecho y recuperar las libertades públicas. ¿Cómo os ubicáis para que la gente en casa lo entienda? Porque al final los términos que nos han impuesto en la política, aunque nos parezcan muchas veces nefastos, son los que han calado, ¿no? ¿Cómo os ubicáis dentro del clásico eje de el centro, la izquierda, la derecha? ¿Qué posición tomáis ahí? Me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta porque me la hicieron en Palma de Mallorca hace 2 días y me dicen, pero tú sois liberales entonces, sois de derechas, a mí me han llamado desde facha hasta rojo, ¿no? Y le he dicho, ¿por qué tenemos que seguir creyendo en esos dogmas y consignas del pasado? ¿Por qué durante estos 4 años, cuando yo he ido a cientos de manifestaciones en defensa de la libertad, nadie me dijo, ¿y tú de quién eres? Nadie me lo preguntó. ¿Por qué? Porque todos estábamos defendiendo la causa común de la libertad. Y yo le respondí el otro día, que es la misma respuesta que te hago a ti. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos se dice que los ciudadanos tenemos derecho a derrogar los gobiernos si esos gobiernos nos limiten la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. ¿Había logos o fachas hace 200 o 300 años? Me pregunto, ¿por qué no podemos defender a los ciudadanos más allá, más allá de lo que tengamos en nuestras convicciones personales
en la idea común de libertad, la idea común de igualdad, la idea común de expulsar de los sistemas jurídicos las inmunidades o los aforamientos. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en 13 puntos, que es un contrato electoral, y solo defender esos 13 puntos? ¿Es tan complicado? Creemos que no. De ahí nace Justicia Europa. Por tanto, ni nosotros ni somos de derecha ni somos de izquierda. Yo te puedo decir que estamos en contra de las guerras y que estamos a favor de la paz. ¿Por qué? Porque el guerra es el negocio de la muerte y la guerra es el negocio de un lobby. Te puedo decir que nosotros no somos antivacunas, pero a mí me han llamado negacionista en una sala de vistas y a mucha honra. Yo no soy negacionista. ¿Por qué no podemos tener posiciones diferentes? Es algo que es incomprensible en España, ¿no? Tú puedes hablar, por ejemplo, de la guerra de independencia de Estados Unidos, pero tú de la guerra civil no puedes hablar, porque se te tilda, entonces se te etiqueta, se te dice, usted es un facha o usted es un rojo. ¿Por qué no abandonamos ya esos términos que son del todo peyorativos y no podemos tener debates donde cada uno piense lo que quiera dentro de la libertad en el cual de que nos insulte y que se mantenga una cierta compostura? Pues pensamos que nosotros, y como lo hemos dicho, somos apartidistas. Y lo de apartidista viene porque nosotros cuando en el inicio de todo este proceso tuvimos muchas dificultades para presentarnos como agrupación de lectores porque teníamos que tener asociaciones para que dieran sustento, digamos, apoyo a personalidad jurídica, a todo lo que quisimos hacer, y el Ministerio del Interior nos la tiró 2 veces. La primera nos la tiraron y la segunda nos la dieron en silencio administrativo después de 4 meses. Y ahí cuenta de cómo el sistema impide a nuevas formaciones políticas, por ejemplo, como Justicia Europa, poder presentarse a unas elecciones. Bueno, supongo que especialmente complicado en el caso de que las ideas que representen esas nuevas siglas sean problemáticas para el establishment, para el poder tal y como está establecido. Entonces, como yo también abomino de estas tipologías de la izquierda, la derecha, de todas estas cosas que nos quieren etiquetar, liberales, socialistas, comunistas, fachas, rojos, vamos a abordar un poco las ideas del programa. Vamos a desgranar qué es lo que piensa Justicia Europa. La primera que has mencionado, aunque no sé si es la primera que aparece por orden en el programa, creo que sí, es la cuestión de la guerra y la paz. Concretamente, el epígrafe es atlantismo y guerras, ¿no? ¿Qué es el atlantismo y por qué estamos en una situación donde tenemos que debatirnos entre el eje de la guerra y la paz? ¿De qué guerra se está hablando? Y sobre todo, ¿por qué la gente no tiene esta sensación? Porque muchas veces uno puede pensar que estas elecciones europeas se tratan sobre unos presupuestos, que también, sobre un programa ecológico que también está ahí, sobre revalidar o no el sanchismo, pero no se está hablando mucho de que hay un eje fundamental que es este de la guerra y la paz. ¿Qué es todo esto, si lo puedes explicar? Bueno, la política atlantista es que un buen día un presidente o un director general de la NATO decide bombardear un país soberano como Serbia y una ciudad como Belgrado para meterse en una guerra que ni le venía ni le iba y que hoy en día sigue siendo un polvorín. Kosovo, por ejemplo, ¿no? Eso es el negocio de la muerte. La política belicista anglotanista que está llevando a cabo la NATO por orden de Estados Unidos lleva a una guerra en la cual nosotros en Europa, en vez de tener una posición pacifista como posición dominante del territorio y decir a las partes que se sienten a hablar y se pongan de acuerdo, nosotros metemos cientos de miles de millones de euros de la deuda pública y de nuestros impuestos en favorecer el negocio de la muerte. Porque una guerra, yo estuve en Kosovo en el 99, una guerra es lo peor del ser humano. En las guerras se mata a la gente. Yo creo que este concepto todavía la gente no lo entiende, porque ve en un telediario que cae un misil en una casa y ya está, ¿no? O sea, eso no es la guerra. Usted vaya dentro de esa casa y vea lo que ha sucedido y la tragedia. ¿Y eso en el nombre de quién? En el nombre de 69 guerras que llevamos desde 1946, ¿de qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué nos ha servido tener a la NATO? O sea, ¿de qué sirve? ¿De fomentar una guerra ahora en Ucrania? ¿Por qué? Hay un vídeo famoso que sale Zelensky hablando con Macron que dice, llama a Putin, porque a ti te va a escuchar. Y sí estoy en condiciones de negociar. Y nos encontramos el 27 de mayo de 2024, después de 2 años, de más de 2 años, con una guerra que ha perdido la Unión Europea. ¿Por qué no se sientan a hablar? ¿Por qué no dejan de gastarse el dinero de los ciudadanos? ¿Por qué la UE, que no pertenece a la NATO, sigue la política de la NATO? Que son preguntas obvias, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Qué sucede cuando hay guerras? Que existen desestabilizaciones en las regiones. ¿Y qué
¿Y qué produce la desestabilización de la región? Inmigración masiva. Y entonces hay alguno que dice que lo va a detener con el reconocimiento facial. O sea, es que es un chiste todo. Es un chiste. La Es gran que no sabes la pregunta guerra. La gran pregunta en la Sí, cuestión de la guerra, que se repite mucho a la gente, por ejemplo, en Podemos también tienen una línea de que hay que defender una vía pacífica y una vía diplomática. La gran pregunta que se les hace es ¿qué se hace mientras tanto? ¿Se corta, hay que cortar la ayuda económica y militar a Ucrania? Y eso no es de alguna forma, es la duda permanente, una falta al derecho de protegerse y de defenderse de un país, no es alguna forma de abandonar a un país aliado de la Unión Europea. bueno, Podemos aplaudió a Zelensky en el Congreso de los Diputados, ¿no? Hasta sangrar. ¿No? Le aplaudió hasta sangrar. Ahora lo que pasa es que se presenta unas elecciones y tiene que modificar ese discurso. Entonces, esas imágenes del Congreso aplaudiendo todo el Congreso a Zelensky y ninguno mostrándose en contra, dice mucho de todo ese grupo político que existe en el Parlamento. Respecto de la ayuda económica, yo invito una pregunta. ¿Cuántas mesas diplomáticas ha hecho la Unión Europea con Ucrania y Rusia para detener el conflicto? Cero, cero. Entonces, si tú haces una mesa diplomática, sientas a las partes, intentas que lleguen a un acuerdo, tienes un proceso diplomático y ese proceso diplomático dura el tiempo que tenga que durar para resolver el conflicto, esa es una posición. Pero es que no estamos en esa pantalla. Estamos en una pantalla donde la UE ha dicho hace 3 días, Antena 3 creo, que en el caso de que haya una agresión y que la NATO vaya a la guerra, que los niños de 17, de 18 a 25 años tendrán que ser alistados para defender los intereses de la OTAN. Es que los ejércitos tienen que existir en los países para preservar la integridad territorial. Correcto, como está, por ejemplo. Tu integridad territorial, no la de Ucrania. No la de Ucrania. Porque Ucrania no es socio de esto. De nada. ¿Por qué nos hemos metido ahí? Por el lobby armamentístico. En el Parlamento Europeo tú estás en una comisión y si viene el lobby de una bebida refrescante, todos abandonan para irse para allá. Si viene el lobby armamentístico, todos abandonan para irse para allá. Y nadie pone cordura, nadie. Y seguimos metiendo gasolina en una guerra. Todas las declaraciones de la última semana van en ese sentido. Pues yo no lo veo. O sea, yo estoy en contra. Lo que tiene que hacer es sentarse y hablar. Y Podemos decía una cosa y ahora dice la contraria porque le interesa políticamente. Lo que hay que defender es la paz siempre, siempre, y a cualquier costo, siempre. Esto con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, que efectivamente tiene potencialidad de escalar en un conflicto mayor, pero el mundo está más agitado que un avispero y hay nuevos frentes de batalla que están apareciendo, ¿no? De forma que la búsqueda de la paz empieza a ser un eje político transversal a muchos conflictos. Otro que está abierto ahora mismo es la cuestión de Israel y Palestina. ¿Qué posicionamiento o qué impresiones tiene Justicia Europa al respecto? La misma que tenemos con Ucrania. Es decir, no se puede fomentar la guerra. O sea, Israel tiene una posición completamente belicista, absolutamente, ¿no? Aquí el presidente de Irán se ha caído de un helicóptero hace 4 días. Desde el momento no sabemos el por qué se ha caído ni qué es lo que ha sucedido. ¿Y qué vamos a generar? ¿Otro conflicto armado con Irán? O sea, ya que está el conflicto con Palestina. O sea, yo creo que el mundo se ha vuelto loco. Es decir, porque estos conflictos van subiendo de tensión, van desestabilizando las regiones y se puede llegar a un evento catastrófico mundial. ¿Queremos eso los ciudadanos? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Que lo que sucedió en Israel por parte de Hezbollah o Hamas o el que fuera, ese es completamente, absolutamente reprochable. Claro, claro que sí. ¿Pero qué hacemos? ¿Metemos gasolina a ese conflicto? ¿No sentamos a las partes? Ayer me parece que bombardearon una casa y mataron a no sé cuántas personas. ¿Es eso normal? ¿Es eso lo que hay que hacer? O sea, ¿cuánto tiempo lleva ese conflicto en esa región? Decenas de años. ¿Ha servido la guerra para solucionarlo? No. ¿Por qué? Porque ese conflicto sigue enquistado. Entonces, la única vía es la paz. No se puede seguir metiendo gasolina ahí porque un día va a explotar. Lo que pasa es que Israel puede hacer lo que le dé la gana, le va a hacer lo que le dé la gana. Y yo creo que está bien. Y yo creo que la Unión Europea tiene que tener las narices de tener una posición internacional fuera de Estados Unidos, liberarse de Estados Unidos.
O sea, los primeros tratados de la UE iban en ese sentido. O sea, el crear una potencia económica dentro de tu región. ¿Y quién nos hemos convertido? Nos hemos convertido en un protectorado de Estados Unidos. Y si no de Israel. Claro, nadie puede decir nada. Todo el mundo tiene que estar callado, porque si no, o sea, contra el pueblo de Israel. No, no vas contra el pueblo de Israel. Vais contra la política que está llevando a una desestabilización total de la región y que está matando a miles de personas y a miles de niños. ¿Y Y quién puede hablando estar a de, favor de eso? Nadie, nadie puede estar a favor. Hablando de la estructura de la Unión Europea que has mencionado, ¿no? Su falta de autonomía estratégica con respecto a Estados Unidos, hay un punto, el siguiente punto en el programa, porque el de la paz creo que ha quedado suficientemente claro, aborda la cuestión de la estructura de la Unión Europea. Se habla de un Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el orden penal. Este punto, para los que no somos expertos en derecho, ¿qué significa y qué relevancia tiene para el electorado? Este está relacionado con el tema de la inmunidad, ¿vale? Sin entrar en si Puigdemont tenía razón o no. Un ciudadano, cuando comete o supuestamente comete un delito, es juzgado por una justicia ordinaria y se le aplica toda la ley con la máxima severidad. Un político o un gobernante, cuando es juzgado, le juzga la justicia política. El político decide quién entra al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial elige las salas. Esas salas van a juzgar a los políticos. Y entonces el político es juzgado después de muchos años por un tribunal político o por un órgano que luego tiene que resolver, que es el Tribunal Constitucional político también. Bien. Y el parte tiene inmunes, es decir, él durante 5 años presuntamente ha podido cometer un delito sin entrar en el caso, pero él es inmune y aforado. ¿Por qué? En el orden penal de la Autoridad Judicial Europea no existe el Tribunal de Justicia del Orden Penal. Es decir, que si tú eres un político que prevaricas, cometes tráfico de influencias, cohecho, que son los delitos más graves que puede cometer un político, no te va a juzgar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de ámbito administrativo. Te juzga tu tribunal político de tu país. Esto es normal. ¿Por qué un político tiene que tener inmunidades? Alemania tiene 0 inmunidades. Luego nos sorprendemos y decimos, somos el país más corrupto de Europa. Hombre, es que nosotros tenemos un sistema de derecho fracasado en el cual a través de la inmunidad se convierte en la impunidad para delinquir. Porque si tú se te aplicase la misma justicia que a un ciudadano normal, tú estamos en la cárcel. Y por ejemplo, ahora con el caso famoso de las mascarillas, están todos en la cárcel. Y cuando sean juzgados dentro de, vete tú a saber cuánto, dentro de 8 años, 7 años, habrán prescrito, habrán quemado las diligencias, estarán todos en la calle y nadie se acordará. Esa justicia, eso vulnera el artículo 14 de la Constitución Española y la Carta Europea de Derechos Fundamentales. No somos iguales ante la ley los ciudadanos. En el momento de que un político y un gobernante está aforado y tiene privilegio, no es igual. Y encima él decide quiénes son los jueces que le van a juzgar. Por eso decimos, retirar, derogar las inmunidades y los aforamientos del Parlamento Europeo y crear un orden penal del Tribunal de Justicia para que sea Europa quien juzgue a los que delincan y se lleven los fondos públicos europeos, no nacionales. Porque todos estos fondos, o muchos de estos fondos que luego los políticos mangonean con ellos, vienen de la Unión. Pero la Unión no tiene el mecanismo para defenderse. Lo tienen los estados. Y en este caso, en España, el Estado tiene a un Consejo General del Poder Judicial elegido por los políticos y que nombra a las salas que van a juzgar a los políticos. Esto es que es inaudito, es inaudito. Y que Muy nadie bien, salga y que lo denuncie es peor todavía. queda claro. Muy necesario. El siguiente punto del programa, que también es una cuestión, un clamor popular, y lo hemos visto en los últimos meses, es todo lo relacionado con el sector primario. Mis preguntas al respecto es, ¿cuáles son los problemas que detecta Justitia Europa? En el programa se apunta que serían la política, la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, el programa que le llaman de la granja a la mesa y luego el Pacto Verde Europeo. ¿Cuáles son los problemas que implican estos programas y por qué Justitia Europa se opone a ellos? Nosotros defendemos al sector primario y partimos del New Green Deal, del Pacto Verde. ¿Por qué? Porque eso es un pulpo. Es un pulpo con tentáculos. Y todos esos tentáculos van desde el cambio climático, ¿no? El CO2,
de la granja a la mesa, la política agraria común, y todo eso es deuda pública. Todo deuda pública. Fondos de miles de millones de euros del mercado de capitales que pagamos los ciudadanos europeos a través de la inflación, porque la deuda pública en Europa está quebrada. ¿Qué sucede con el New Green Deal? Hiperregulación, competencia desleal. Al agricultor español se le impone la política agraria común, la ley de restauración de naturaleza, el cuaderno digital. Puedo seguir así con 50.000 leyes. Al tercero que viene de fuera, ¿cómo viene la Unión? Libre, libre de competencia. No tiene la misma reglamentación. Entonces, accede en un mercado que está estructurado e hiperregulado, donde el precio justo se altera porque el agricultor no puede realmente tener un precio justo y el tercero que viene de fuera entra libre y dice, bueno, esto es jauja porque yo puedo hacer lo que me da la gana. Véase Marruecos, véase Egipto, véase Túnez y no solo pasa en España. Esto mismo pasa en Portugal, España, Italia y Grecia, donde el sector primario es mucho más importante que en otros países de Europa. Bueno, y digo yo, ¿y por qué no derogamos la política agraria común? Porque tenemos las subvenciones. Pero si es que lo que hay que quitar son las subvenciones. Si es que hasta el cáncer de Europa son las subvenciones. Subvenciones por inmigración, subvenciones por sector primario, subvención por todo. Pero esa subvención sale de nuestro dinero. Entonces, si eso no ha funcionado y ha puesto al sector primario en reivindicaciones ilícitas, ¿qué ha sucedido? Entonces, tú te vas al ministro de Agricultura, que el ministro de Agricultura no pinta nada, que es la comisaria de Agricultura. Nosotros, ¿qué proponemos? Crear un órgano vinculante dentro de la comisión que estén por los representantes del sector primario de cada país y que sin ese quórum no se puede adoptar ninguna decisión, aparte de derrogar la política agraria común, sentarse en la mesa y volver a redactar una ley que favorezca los intereses de la preferencia comunitaria respecto de terceros países. O sea, es que están a punto de firmar un tratado con Mercosur. O sea, tú tienes tu casa, que es un desastre, y te pones a firmar un tratado con Mercosur. ¿Para qué? Pues Hay una creo que cuestión. el problema está en las instituciones. Y si nosotros tenemos el poder de ir a las instituciones de la Unión Europea y que el número 2 de la candidatura además sea agricultor del sector primario, técnico cualificado para defender los derechos, creo que ha llegado la hora que al sector primario le defiendan los derechos ellos. Hay una cuestión en este epígrafe del sector primario donde yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Tiene claro que hay un problema, el que has mencionado tú, de que el producto nacional completamente lastrado por todo tipo de restricciones no puede competir en condiciones de justicia con el producto que viene del extranjero en condiciones mucho menos complicadas. Esto está claro, pero hay una cuestión en este epígrafe que me parece que es una fuente de polémica y que seguramente tiene que ver con esto que comentabas al principio de que se os había llamado negacionistas, que es la cuestión de la estafa climática, lo que en el programa se llama la estafa climática, o sea, poner en cuestión el relato oficial sobre el climatismo, el cambio climático, calentamiento global, etcétera. Y otro segundo epígrafe, que es una comisión al respecto de la geoingeniería, que es lo que está relacionado con la manipulación del clima, estas teorías de la conspiración que conocemos de que hay aviones que utilizan ciertos productos en el aire. O sea, estas dos cuestiones, o sea, la cuestión de dudar sobre el relato oficial del cambio climático y toda la narrativa de que existen proyectos de geoingeniería, que es donde entra en lo que llaman la conspiración, el negacionismo y demás, ¿cuál es la posición matizada de Justitia Europa? Respecto de la estafa climática, yo paso fuera de mi casa 280 días. Cojo vuelos prácticamente todos los días. Todas las compañías aéreas, o casi todas, cuando yo termino la compra, me dicen que compre crédito climático para Crédito regenerar, climático. para regenerar el CO2. Esto cualquier ciudadano puede introducir ahora crédito climático en su ordenador, Google, donde queráis, comprar crédito climático. Entonces tú entras en unas páginas maravillosas, subvencionadas, por cierto, por parte de la Unión Europea, donde tú puedes pagar 5, 10, 15, 20 o 40.000 euros para regenerar el CO2. A mí la compañía aérea, cuando viajo de Madrid a Bruselas, me dice, eres mal ciudadano porque has consumido 48 gramos de CO2. Pero si pagas ahora 50 euros o 100, ayudas a regenerar el CO2. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama estafa. Esto es una estafa. ¿Que hay contaminación en el mundo? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente.
pero no lo que se nos está contando. ¿Qué es el New Green Deal? ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? ¿Qué sale del Pacto Verde Europeo? Subvenciones y deuda pública del mercado de capitales. O sea, y esto nadie me puede decir que por este razonamiento yo soy negacionista. ¿Qué hago? Yo tengo que comprar el crédito climático para regenerar el CO2. O sea, el CO2 se regenera pagando yo. Y respecto de la segunda pregunta, nosotros, en las redes sociales sobre todo, existe esa polémica fuerte respecto de lo que está sucediendo en los cielos y hay dos posiciones, ¿no? Está la posición de que dice que lo que sucede es normal y este que dice que lo que está sucediendo no es normal. Y lo que nosotros decimos es, ¿y por qué no se funden? ¿Por qué no se llevan a pilotos, mecánicos, ingenieros del clima? ¿Por qué no se lleva a meteorólogos, les sentamos a una posición y en otra y que debatan? ¿Acaso no eso era la ciencia? Antes de que viniesen las farmacéuticas, porque ahora las farmacéuticas tienen una pestaña que dice Science en todas, desde la última. ¿Por qué no les sentamos y vemos si realmente lo que está pasando es normal o si lo que está pasando es una manipulación? ¿Por qué no pueden celebrarse ese debate Eso, entre expertos y que decidan ellos si lo que está sucediendo es normal o no? Eso que has mencionado, que es también el siguiente epígrafe y que también vamos a hablar de ello, es la cuestión de lo que llaman la farmacia, ¿no? La mafia farmacéutica, el poder de las grandes farmacéuticas. Otro punto que tenéis en vuestro programa es al respecto de su poder, el poder político y económico que han tomado desde la crisis del COVID. Y también tiene un epígrafe que de nuevo entronca con los debates de los negacionistas, las conspiraciones y demás, que es la defensa de las terapias naturales. Entonces, esto que también es muy polémico en España y que también parece una cosa de negacionistas locos, ¿cuál es la posición al respecto de las terapias naturales y qué relación tiene con el control político-económico que ejercen las grandes farmacéuticas? Mira, respecto del el poder de las farmacéuticas, nosotros llevamos en el contrato electoral que se dote de un fondo de efectos adversos la Unión Europea que pague las casas farmacéuticas valorado en 27.000 millones de euros. ¿Por qué la cifra? Porque son las dosis que los países han tirado a la basura por los contratos de compra de acuerdo anticipada que les hizo firmar la Comisión Europea diciéndole o firmas o no te doy vacunas. Pero claro, después de haber impuesto confinamientos, certificados COVID y coaccionar a la población, encuentras que por el principio de solidaridad muchos españoles y europeos fueron, se vacunaron y ahora el Estado les dice, cuando tienen efectos adversos, te vacunaste porque quisiste, pero desechan un principio básico en la jurisprudencia que es el principio de solidaridad humana. No, no te vacunaste porque quisiste. Te vacunaste por una serie de circunstancias que estaban alrededor y el Estado tiene que pagar. ¿Qué hace el Estado? Te abandona. El Estado te dice, sí, es verdad, usted tiene una miocarditis y es un hecho causal por esto, pero yo no le voy a pagar porque usted se lo hizo porque quiso. Así trata el Estado. Y nosotros estamos en contra absolutamente de eso. Por eso queremos dotar del fondo. Y lo que decimos es, la casa farmacéutica que no pague, se le suspende la comercialización. Y la gente se lleva la mano a la cabeza y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se firmaron unos acuerdos completamente leoninos con las casas farmacéuticas? ¿Por qué tienen ese poder? El otro día salió en Italia que están ahora con el papiloma humano, vuelta a empezar. Las terapias naturales, la ley de autonomía del paciente dice que tú te puedes tratar con medicina, que tú te puedes decir morir si quieres y no tratarte, o que tú puedes tener cualquier otro método alternativo. Ejercen las terapias naturales en España más de 71 profesionales censados que pagan el IVA. Diario son centenares de miles de personas las que acuden a las terapias naturales como complemento a su salud. Y sale la ministra de Sanidad diciendo que esos son pseudoterapias y lo único que quieren es llenarse el bolsillo. Hombre, un respeto, ¿no?, a tan digna profesión. ¿Quién no ha ido nunca a un osteópata o ha utilizado la medicina china o la acupuntura? ¿Por qué se le criminaliza? ¿Por qué tienen tanto poder los lobbies farmacéuticos? ¿Por qué la ciencia es lo que diga en farmacia? Mucha ¿Por qué no? gente tenemos sensaciones encontradas muchas veces con estas terapias alternativas, medicina integrativa, se le llama de muchas formas. En mi experiencia personal, un familiar mío acudió y pude acompañarle hace poco a una de estas salas de medicina integrativa y me pareció una estafa absoluta. O sea, me pareció este hombre alguien que se aprovechaba de las debilidades mentales de ese pariente mío que tiene una situación de salud mental mala en casa, ¿no? De estrés, de depresión, y se aprovechaba para intentar diagnosticarle
pues cosas extrañas de parásitos intestinales, de picaduras. O sea, he tenido una muy mala experiencia por ahí y luego he tenido también la experiencia contraria de un caso cercano de un embarazo donde un niño venía dado la vuelta y en el propio hospital le recomiendan que hay una terapia que es la moxibustión, que es de la medicina tradicional oriental y que sirve pues como con un mecanismo de acupuntura, de quemar un punto de un dedo del pie, una cosa así muy, muy curiosa, ¿no? Que eso ayuda a que el niño se dé la vuelta porque al final está conectado todo el circuito físico, ¿no? Las posibilidades que te dan de que eso funcione son moderadas, hay estudios científicos al respecto, quizá un 50%, pero no son menores que las que tiene la ciencia oficial para conseguir que el niño se dé la vuelta, que es mediante una serie de maniobras presionando el estómago. Y otro caso cercano que tengo, le hicieron la versión científica oficial y ese niño ha sufrido lesiones cervicales graves permanentes por la Claro, vía de la ciencia oficial. claro, son casos particulares, ¿no? Ahí entraríamos en lo que sucede cada día, ¿no? Y las experiencias que han tenido las personas. Yo te digo que he tenido experiencias tanto en la medicina como en las terapias naturales y nunca he tenido un problema. Esto es como decir, mira, es que yo cojo Uber o cojo un determinado servicio porque no cojo el taxi porque siempre me han intentado timar y yo no cojo un Uber en mi vida y cojo siempre el taxi y yo jamás he tenido ningún problema. Entonces, bueno, las experiencias personales, por cierto, que son completamente respetables. Entonces, si ha sufrido eso y ha tenido eso, lo que debería hacer es pues plantearse, pues yo qué sé, pues decir, pues dejo esto porque no me sirve y porque yo no estoy convencido y acudo a la medicina. O al contrario, o al Claro. contrario. Lo que está claro es que tiene que haber, a mi entender, una libertad y también una dura persecución contra los estafadores que pueda haber, pero que también lo hay en la medicina Mira, oficial científica, también nosotros, los hay, ¿no? claro, nosotros cuando hablamos de las terapias naturales decimos dotar de un marco legal. Un marco legal. ¿Por qué no se le dota de un marco legal? Son cosas de cajón. Dotemos de un marco legal a las terapias naturales. Porque ellos están registrados para pagar el IVA y para pagar impuestos y para pagar todo. ¿Y por qué no se dota de un marco legal? Porque la farmacia no te deja. Claro. Porque es que al final les interesa que eso sea para que luego sean criticadas. ¿Y por qué no dotamos de un marco legal como ha hecho Portugal? O que prácticamente lo tiene con un marco legal. Y así habría más seguridad, tanto para los profesionales que la ejercen de manera profesional, como para todos los usuarios que van y que van a buscar pues, seguridad en lo que van a hacer. Sí, sí, sí. Pues Y es de cajón. hay grandes potencias que se han dado cuenta de esto, ¿eh? Por ejemplo, el caso chino. En China hay una enorme parte de la sanidad y del presupuesto que se dedica a la medicina tradicional asiática con buenos resultados. Es decir, no es una cosa, como dicen ahora, de magufos, de conspiranoicos, sino que países serios con un gran poder económico apuestan también por esta vía, ¿no? Lo que pasa que El en Europa yo presidente, entiendo que tenemos unos prejuicios también modernistas, racionalistas, cientificistas, que nos hacen creernos más modernos que nadie y hay países que nos adelantan en modernización y que sí entienden estas cuestiones. el presidente de COFENAD siempre me dice que en la medicina china o tradicional china al médico se le pagaba cuando no tenía pacientes en sus consultas, porque eso quería decir que no había enfermedades y que todo lo que hacía con la medicina china servía como prevención. Y en cambio la salud o la medicina que tenemos en este concepto europeo es ir al médico para que te dé cosas, que te dé cosas, que te dé cosas, y muchas veces no sabes ni lo que te dan, ¿no? Y yo digo, ¿y yo por qué me estoy, o sea, ¿por qué me tomo un ibuprofeno si me duele la espalda? ¿No será que tengo algo en la espalda que me tendría que tratar? Claro, esto entronca con el punto que ya has desarrollado tú, que es otro epígrafe fundamental de vuestro programa, que es la cuestión de la ley de pandemias, las diferentes leyes de pandemias que se están creando y sus posibles peligros para la libertad, para la igualdad, para la justicia social, porque también parece que es una cosa de negacionistas locos cuestionar la narrativa oficial sobre el COVID, incluso también parece que es una cosa del pasado, ¿no? El COVID ya fue, ya quedó atrás y mucha gente le parece un tema viejo del que no quieren ni acordarse. Seguramente no quieren ni acordarse porque le pese o no a la gente, porque hay mucha gente que, vamos, daría su vida porque lo que pasó en el COVID fue todo correcto, se hizo todo bien y todo fue un sacrificio en provecho de los derechos humanos y demás. Pero la gente seguramente no quiere, muchos no quieren recordar los atropellos jurídicos que se dieron, las mentiras y pseudocientíficas y el clima de asustar al ciudadano de formas, a mi entender, exageradas que se dieron. Y esto no es un tema del pasado, sino que es un tema de futuro, porque las grandes organizaciones transnacionales están preparando marcos legales para una pandemia que vendrá. Entonces,
este tema que es de actualidad no es una cosa del pasado, es una cosa futurible. ¿Cuál es, aunque la has adelantado un poco ya, pero cuál es la relevancia que tiene esto y qué hace Justitia Europa al respecto? Bueno, yo creo que lo has definido de maravilla, ¿no? Todas esas medidas que aplicaron sin sentido, como que tú en un bar podías estar sin mascarilla, pero en la calle tenías que llevar la mascarilla. Y luego nos hemos enterado de que traficaban con las mascarillas. O sea, te encerraron en casa, ¿no? Encerraron a nuestros abuelos en las residencias, se le aplicaron protocolos de la muerte y cuando ahora se denuncia lo sucedido, ¿no? Empiezan a echar balones fuera a todo el mundo. Esos eran los protocolos de la OMS, de la OMS, de la OMS, de la OMS. Y cuando piden los protocolos de la OMS, no hay ningún protocolo de la OMS. Lo que hemos vivido durante la crisis del COVID-19 tendrá que ser recordado como la pérdida absoluta de las libertades públicas de los ciudadanos que vendieron por su salud completamente cualquier atisbo de libertad, engañados con desinformación gubernamental. Porque yo creo que está fuera de todo debate que los mayores desinformadores que ha habido durante estos 4 años han sido los estados. Cuando el COVID decían que había nacido en un laboratorio, no sé si se acuerda la gente, lo del laboratorio, el pangolín, que dijeron hasta el mapache. Y ahora resulta que 4 años después se reconoce abiertamente de que eso por lo menos tiene indicios de ser un virus industrial o de laboratorio. Y es algo que empieza a ser pacífico. Pero tú si decías eso hace 3 años, tú eras un negacionista. Entonces, ahora no lo eres. Cuando se decía que estas lo que sea, para que no te rompan el canal con la censura, producían efectos adversos, se tildaba a la gente de negacionistas. En cambio, cuando yo presento reclamaciones de estas personas ante los tribunales, la administración responde, sí, hay un nexo causal, pero te has vacunado porque has querido. Hombre, no, había un certificado COVID que te impedía, por ejemplo, en Italia, ir a trabajar. Yo cada vez que viajaba me tenía que quedar 5 días en mi casa. Mis hijos eran un peligro público. Incluso salió un diputado diciendo que éramos un peligro público, no solo para ellos, sino para nosotros mismos. Por decidir sobre tu propio cuerpo. Cuando yo estuve en Davos este enero, el itinerario es el siguiente: inteligencia artificial, subsidio, nueva y anunciada pandemia, 20 veces más mortal, no lo digo yo, lo dicen ellos, y la desinformación. Y von der Leyen dijo, tenemos que recuperar la confianza en las instituciones, porque los medios de desinformación nos han hecho que los ciudadanos pierdan la confianza. Y cuando tengamos todo esto, ya tenemos el próximo instrumento para ejercerlo. Entonces, la gente debería recordar que el COVID han sido vulnerados derechos de trabajadores que fueron despedidos, no por estar o no vacunado, no, por no querer decirlo, por decir es un dato esencial mío. Yo tuve la suerte de tener 2 procedimientos judiciales. En los dos se me dio la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el de La Coruña readmitió a los trabajadores e impuso una sanción a la empresa por un despido nulo por vulnerar el artículo 14 de la Constitución española. Un niño de Granada tenía una exención médica de mascarilla, le discriminaron y le pusieron solo en una clase. Se decretó que era nulo de pleno derecho. O sea, al final el sentido común vuelve, pero tenemos que recordar que si vuelve a suceder esto, no podemos vender nuestras libertades públicas en Estado de Derecho por el pánico. Lo que tenemos que tener son políticos y gobernantes que sepan ejercer su función y que defiendan ante todo las libertades públicas. Otro de los temas que acabas de mencionar es el siguiente epígrafe de vuestro programa, tiene que ver con la cuestión de las libertades del ciudadano frente a los proyectos europeos de crear una identidad digital, de crear un euro digital, de privar a la gente de una vida analógica y sustituirla por una vida digital que entiendo más controlable para las élites, pero con ciertos perjuicios para la población. Pienso, por ejemplo, en la población mayor de la tercera edad, que no tiene una facilidad para adaptarse a esa identidad, ni tampoco se pone ningún medio para facilitárselo. Pero no solo, digamos que hay una pérdida, entiende Justitia Europa, una pérdida de libertades fundamentales para cualquier ciudadano de cualquier edad al respecto, ¿verdad? Exacto, y sobre todo para la discriminación que existe con la tercera edad, donde nadie le pregunta si usted quiere seguir en una vida analógica o una vida digital. Nosotros no queremos la prohibición, ni buscamos que se prohíba nada, nada. Usted quiere tener una vida digital, quiere tener un permiso de conducción digital, un DNI digital, quiere pagar con el ojo, quiere pagar con la web, hágalo.
pero no nos prive a los que no querramos hacerlo. Usted quiere tener un reconocimiento facial, llegar a un aeropuerto y vender su libertad por seguridad y pasar el control, hágalo, pero no me lo imponga a mí, no me lo imponga, déjeme seguir viviendo en esa vida analógica. Por cierto, que no es nada fácil el vivir en la vida digital. Todos los días, cada vez que cambiamos de esto, o que tienes que hacer cualquier trámite que en teoría dicen que es para facilitarte la vida, se vuelve todo más complicado. Caducidad del certificado, que si te olvidas de esto, que si ahora doble contraseña. ¿Alguien piensa en la tercera edad? Nadie. O nosotros mismos, nadie. ¿Por qué se nos impone la vida digital? Por el control social. Porque vendes tu libertad a costa de seguridad. Y es quiebra un Estado de Derecho. ¿Qué sucede? En Italia, el permiso de conducción a partir de este año se deja de emitir de manera física. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener nuestra identidad digital en un teléfono? Yo no la quiero. Yo me niego a llevarla. Los derechos, los principios constitucionales se basan sobre principios analógicos. No existía la era digital. Y me pregunto, ¿hay algún reglamento de la Unión Europea de bioética? ¿Hay algo? No. Siempre es lo mismo. Es decir, tú plantas tu instrumento y luego ya regularemos. En vez de regular y luego que se vaya acomodando todo. ¿Y qué sucede? Pues que la identidad digital avanzará de manera vertiginosa, como está haciendo la inteligencia artificial, y cuando tú quieras hacer una reglamentación estarás poniendo puertas al campo. No podrás hacer nada. Todos los días recibimos el recibo bancario que te dice el CO2, que te dice esto, el control sobre todo el dinero que te has gastado. ¿Y qué sucede cuando el Estado te diga, tú ya no puedes gastarte el dinero, tú ya no puedes viajar, tú necesitas un certificado para viajar? Y la gente dirá, no, 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 eso no va a pasar nunca. No van a quitar el dinero en efectivo. Sí, sí lo van a quitar. Lo van a quitar porque para ellos nosotros, seguro ellos somos evasores. Ahora ellos pueden llevarse miles de millones de euros que ellos no cometen ningún delito. Los evasores somos nosotros. El dinero en efectivo es libertad. Si yo me lo he ganado, yo me lo puedo gastar en lo que quiera y el dinero es anónimo. ¿Por qué no tiene que ser anónimo el dinero? ¿Por qué? Si es mi dinero y me lo he gastado yo, me lo he comprado yo, o lo he trabajado yo. Todo esto Una en la pérdida de Europa, libertades en todos los sectores. todo esto en la Europa de las libertades, ¿no? Una Europa que se precia de diferenciarse de sus rivales geopolíticos, Rusia, Irán, China, en que nosotros sí defendemos las libertades personales y sin embargo vemos que está en una deriva de control digital, de censura informativa, que es el siguiente punto del epígrafe y entraremos a continuación, que si los vemos en otro país nos alarman profundamente. Lo iba a decir en condicional, nos alarmarían, pero estamos ya alarmados, por ejemplo, en el caso de China, por volver al mismo país que hemos mencionado antes, todo esto que se habla del crédito social, no sé si lo has escuchado, o sea, que habría mecanismos, por lo que he investigado es medio exageración, medio bulo, pero que en China habría mecanismos de puntuaciones positivas según lo buen ciudadano que uno sea, que es posible, algo que es posible controlar y fiscalizar, pues por el sistema de digitalización de todas las compras que uno hace, cámaras de reconocimiento facial y que con eso pues habría una puntuación de buen ciudadano. O sea, seguramente todos hemos escuchado esta historia de China. Pues lo que pasa en Europa, que se parece mucho en el establecimiento de identidad digital, de cámaras de reconocimiento, a partir del COVID empezó esto, por ejemplo, como una medida supuestamente para protegernos, ¿no? Esto cuando está ocurriendo aquí en Europa no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene. De hecho, esto del crédito social chino es algo que ha sido copiado de Occidente, es algo que ha sido copiado, por ejemplo, de los sistemas hipotecarios de Europa y de Estados Unidos, de cómo fiscalizan la vida privada de una persona. Por ejemplo, todo el que haya querido alquilar un piso o entrar en temas de vivienda sabe que es como pasar una oposición y que uno es fiscalizado en su situación laboral, familiar, personal, los contratos que tiene, meses de trabajo, perspectivas. O sea, hay los sistemas bancarios hipotecarios llevan años desarrollando sistemas de puntuación social, de crédito social como el de China, que las instituciones públicas están facilitando cada vez más. Entonces, ¿qué ve Justicia Europea al respecto de esto y al respecto concretamente de otro frente donde la libertad está siendo destruida en la Europa de las libertades, que es la libertad informativa? Bueno, no te vayas a China. En Trento, en Italia, han instalado cámaras con micrófonos en la ciudad de los 15 minutos. Cámaras con micrófonos. No sé si la gente que nos está viendo es consciente. Es decir, tú sales de la puerta de tu casa y tienes cámaras donde hay micrófonos. Afortunadamente, la Privacy de Italia lo ha suspendido.
lo han suspendido, vamos a ver cuánto tiempo lo suspenden. Y si no es un Parlamento Europeo que diga que, bueno, que por tu seguridad, que lo haces por tu seguridad y entonces por tu seguridad tú tienes que vender tu libertad. Pero eso ya sucede aquí. Y el euro digital y la moneda digital va hacia el avance del control social, que te lo venden por tu seguridad, cosa que es falso. Tener una cartilla sanitaria internacional a través de un QR o un reconocimiento facial es por tu seguridad. Y así con todo lo digital. Entonces, bueno, nosotros lo que defendemos, volviendo un poco a lo anterior, es que se defienda la posibilidad de vida analógica. Respecto del segundo de los puntos, que yo creo que está incardinado también con el tema de la identidad digital, la libertad de información. A ver, en Europa se vota un Digital Service, que es un reglamento de servicios digitales donde ningún eurodiputado español votó en contra. Y ese mecanismo legislativo varía la forma en la cual un medio de comunicación puede ser cerrado. Un medio de comunicación puede ser cerrado por la autoridad judicial. Pero ahora la Comisión Europea se convierte en un órgano ejecutor Digital Service. Y quiere decir que la Comisión, o sea, un órgano político de la Unión, tiene capacidad para oscurarte tu medio de comunicación. Y no van a ir contra los grandes medios de comunicación, no. Van a ir contra la persona, van a ir contra ti. ¿Por qué? Porque saben que ahí es donde tienen fuerza. Los youtubers, los creadores de contenido, los influencers, todos van a correr el riesgo de poder ser oscurados por parte de la comisión en el momento de que la comisión te envíe una carta y te diga, tú estás dando pábulo a la desinformación. O sea, que estemos dos personas hablando sobre política, geopolítica, lo que sea, y que yo nombre unas determinadas palabras, son suficiente entidad como para ser desinformación. Por ejemplo, en algún medio social, si no se siguen las directrices que dice la Organización Mundial de la Salud, eso ya es censura y ya se te censura. Y esto es lo que va a hacer la Comisión Europea. ¿Qué En tipo de mi Europa de opinión, libertades tenemos? En mi opinión, hay un peligro enorme ahí. Efectivamente, como has explicado bien, se vende como que se nos está protegiendo frente a la propaganda de potencias extranjeras, frente a las fake news, frente a la desinformación, pero eso acaba redundando en que unos expertos de dudosa identidad Los acaban pudiendo, expertos. claro, la expertocracia, ¿no? Acaban pudiendo censurar a cualquier persona particular bajo la acusación de estar difundiendo propaganda extranjera, desinformación, negacionismo científico. El problema es quién determina esto, quiénes son los verificadores y sobre todo quién verifica a los verificadores, porque ¿Quién les cualquier paga? verificador, por muy neutral que sea o que aparente ser, tienen un sesgo, tienen una opinión, tienen un marco, tienen unas tendencias. Entonces, eso para mí es uno de los mayores peligros que hay a día de hoy y uno de los mayores bulos. O sea, el propio bulo es lo de las fake news. Me explico. Las fake news no existen, no son una amenaza real. La gente tiene capacidad suficiente de discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Hay gente a la que se la pueden colar, a todos nos la cuelan de vez en cuando, pero por lo general el ser humano está dotado de capacidad de leer, de contrastar, de decir algo que era mentira y que otro le corrija. Tiene la libertad y la autonomía suficiente como para no empeñar su vida por una cosa que ha leído en cualquier sitio. O sea, la gente se fía de un buen medio, de un medio con cierto pedigrí y desconfía de otro que es pequeño o que es raro. O sea, la gente de por sí tiene inteligencia, tiene facultad de discernir y lo que nos niega a las personas y a los ciudadanos todo este discurso del miedo de la desinformación, el peligro de las fake news, nos niega nuestra libertad, nos niega nuestra madurez, nos niega nuestra condición de ciudadanos maduros que tenemos derecho incluso a leer propaganda de una potencia extranjera para saber qué dicen, para saber cómo lo ven ellos, para poder refutarla desde nuestros puntos de vista, pero con este proteccionismo de que hay un comité de expertos que sabe más que nosotros y que nos va a proteger, ese es, a mi entender, el argumentario y la narrativa de todas las dictaduras que en el mundo han sido. Y yo de paso que quemen libros, Sí. que se pongan a quemar libros, que haya libros donde esa historia que se cuente pues sea desinformación o sea mentira. Entonces, perdón, ¿quién controla el controlador? El que paga. ¿Y quién paga a las fake news? Perdón, a los verificadores. Pues ya está. Aquí se acabó la discusión sobre esto. O sea, la libertad de información y la libertad de expresión dentro de los límites del no insulto, por decirlo así, o la violencia, para mí tiene que ser admitida en
todas sus consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en el cual, si yo ahora salgo y digo una cosa sobre ti que es mentira, te injurio o te calumnio, tú tienes un mecanismo que es llevarme a los tribunales. Y yo tendré que demostrar si lo que yo he dicho es cierto o no. Pero si demuestro que es cierto, a mí no se me condena y tú tienes que publicar que eso que dices es cierto. ¿Por qué vamos a eliminar eso? ¿Por qué creamos un órgano administrativo que da dinero a empresas para que gestionen y digan si lo que yo he dicho es cierto o no? ¿Qué saben si yo soy periodista las pruebas que tengo? Oye, y un periodista no tiene que informar. O sea, un periodista informa y informa a través de qué? De sus pruebas, de sus colaboradores, de las noticias que investiga. Si esa persona dice algo que no es cierto, denúncienle, ¿no? Si el mecanismo está instalado, ¿por qué no lo hacen así? Porque saben que así no se podría acreditar toda esa bulo que ellos han creado sobre la desinformación. ¿Y qué hacen? Lo hacen administrativamente. El juez Pedraz quiso cerrar Telegram, la red de 8 millones, porque en las principales cadenas de telecomunicaciones decían que ahí hay pornografía, que ahí hay venta de contenidos exclusivos, etcétera. O sea, a todos nos criminalizaron. Es decir, una persona roba en Madrid y todos nosotros encerramos a Madrid entera. Oiga, yo Telegram la utilizo como una red de publicación de noticias de Justicia Europa. Tú la puedes utilizar para publicar un vídeo y resulta que ese vídeo luego se mete por la red y se empieza a mover por todas partes. ¿Por qué me criminalizan? Pues que Justicia Europa ha sido la única que ha presentado una querella por defender la libertad de información. Los únicos. Y eso está ahora mismo en el Tribunal Supremo, allí, a ver qué deciden. Pues hay que defender la libertad de información y lo que no puede ser es que el control de la libertad de información esté en manos de los políticos, porque es que entonces tienes la justicia en manos de los políticos, la información en manos de los políticos y el control legislativo en manos de los políticos. Pues ¿qué Estado de Derecho se nos queda? ¿Qué pasa? Que esta entrevista nos la pueden censurar porque yo haya dicho esto o lo otro. Eso es desinformación. ¿Por qué es desinformación? Es mi opinión. Es una libertad de expresión. Yo no estoy contando ningún bulo. Estamos teniendo opiniones diferentes. Y lo que tú dices, hay noticias que tú traslees y dices tú, ¡buah! ¿No? Como diciendo, no me lo creo. Pero sí es una cuestión tuya personal. Es decir, puedo leer propaganda política del Partido Popular o de Vox o de Podemos y me rama y digo, esto es un bulo. No, pero soy yo el que lo tiene que averiguar. No me tiene que decir el Estado lo que yo tengo que leer. Porque si no, como he empezado, quememos los libros en las plazas públicas. El siguiente punto está relacionado con esto porque habla sobre las organizaciones transnacionales, internacionales, la Agenda 2030, la OMS, la Unión Europea, la OTAN. Es un punto de reivindicación de la soberanía frente al poder de lo que llaman el globalismo muchas veces, ¿no? Digo que esté relacionado porque las instancias que pretenden controlar la libertad informativa, pero también el resto de libertades, económica, política, de expresión, de circulación, son este nuevo poder global, transnacional, supranacional que se está constituyendo. ¿Cuál es la posición de Justicia Europa al respecto y cómo se libra esa batalla desde las entrañas de esa transnacional globalista que es también la Unión Europea? Pues yo siempre digo que lo que se está intentando crear es un nuevo sistema político, donde desaparece lo público y lo privado. Y en medio de los dos generan ese nuevo sistema de organización internacional. Cuando yo he presentado denuncias ante instituciones internacionales, se me dice, no, eso es de la Organización Mundial de la Salud. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es un órgano inviolable. Se te ha cortado el sonido. Ahí. Ahora, vuelto. Decía, la Organización Internacional del Ciudadano no tiene legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Que yo puedo decir, oiga, esa disposición a mí me está vulnerando y yo estoy en contra de esto. Y te dicen, no, tú no puedes hacer eso, ciudadano, contra una organización internacional, ni contra la ONU, no, es el Estado. Y cuando tú vas al Estado, el Estado te dice, no, eso viene de la OMS. Y dice, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Viene de la OMS o lo estáis haciendo vosotros? Generan un nuevo sistema, donde además, ejemplo, Foro de Davos, no se invita al Estado, se invita a la persona, se invita al que va allí.
No se invita al presidente del gobierno de España, se invita a Pedro Sánchez. Luego, cuando tienes que poner ministros, vas a poner ministros que han estado, que te dicen ellos que tienes que poner. Y eso es lo que están creando. Y en el foro de Davos que yo he estado este año, te lo dicen tal cual. Ese es el modelo de mundo geopolítico que queremos nosotros, dominados por organizaciones internacionales, o queremos recuperar los ciudadanos el poder sobre los designios de nuestra humanidad. Porque como sigamos en esta escalada, y en esta escalada belicista, pues el 2030, Agenda 2030, por cierto, que llevamos la derogación, se va a convertir es que no se llega al 2030. La escalada de situaciones y de acontecimientos internacionales relacionados todos entre sí y donde las organizaciones internacionales y supranacionales tienen un papel clave en todo lo que está pasando y los lobbies armamentísticos, farmacéuticos, alimentarios, uno por uno, pues ha llegado el momento en el que los ciudadanos tenemos que tener una voz en el Parlamento Europeo para defendernos nosotros. Porque es que como no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie. ¿O alguien se cree que el Partido Popular, Vox, Podemos y Sumar van a hacer algo? Nada, no es lo mismo. Mira, yo cuando estuve en el Parlamento Europeo la última vez, bueno, la penúltima vez, a mí me dijo un eurodiputado, me dice, mira, aquí durante el COVID fuimos 4 los que defendimos los derechos de 750 derechos de los ciudadanos. Os digo una cosa, como vosotros no articuléis movimientos ciudadanos en vuestros países y vengáis aquí a representar al pueblo, todos los que están aquí no van a hacer nada por vosotros. Nada. Y lo tengo grabado a fuego. Entonces o lo hacemos nosotros, por cierto, última oportunidad para acudir al Parlamento Europeo, porque a partir de las próximas elecciones será un 5% lo que te hará falta para tener representación. Es decir, necesitarás más de 2 millones de votos para poder acceder, cosa que, por cierto, ya sucede en Italia, que están cerca de los 2 para poder tener representación, lo que impedirá que cualquier movimiento ciudadano pueda presentarse a unas elecciones ni siquiera europeas. Terrible. Hemos hecho un buen repaso de lo fundamental del programa de Justicia Europa. Me parece muy completo. Y tengo una última pregunta al respecto. Hay muchas cuestiones del programa que se pueden identificar con lo que tradicionalmente es la izquierda. Por ejemplo, hablamos de la cuestión del pacifismo, la cuestión de la libertad de prensa y la cuestión de libertad de expresión, la crítica a las grandes multinacionales del capitalismo, de las farmacéuticas, ¿no? Pero luego también hay otras cuestiones típicas de la derecha española, en concreto de Vox, la crítica a la Agenda 2030, la crítica al globalismo, las críticas a los excesos inconstitucionales del COVID y los encierros. Estos son temas habituales de Vox, también la del sector primario. ¿Qué diferenciaría Justicia Europea por ese lado del partido Vox? Te lo digo con el reglamento en la mano. Vox no votó en contra del Digital Ad Service, por tanto te dice que ellos están en contra de la Agenda 2030, pero no votan en contra de la censura informativa. En el primer certificado COVID votaron a favor. Incluso se hizo una propuesta de vacunación obligatoria en el Congreso. O sea, atención, ¿eh? Meloni, ¿eh?, que es del grupo de Vox, para que se hagan una idea, dijo que iba a poner las fragatas en el Mediterráneo para controlar la inmigración ilegal y cuando descubrió la subvención pública, lo que hizo fue, en vez de poner las fragatas en el Mediterráneo, se llevó a von der Leyen a Lampedusa, a pasearla, que poco menos que la tiraron piedras los italianos, engañados. Vox es aquel que te dice que nosotros, los que decidimos en libertad el no querer suministrarnos un tratamiento médico, éramos un peligro público, no para ellos, sino incluso para nosotros. La defensa del sector primario, llevan años los agricultores en una situación de tensión que es inaguantable, inaguantable. El Parlamento Europeo es un rodillo, un rodillo, un rodillo. Lo único que hacen es utilizar la Agenda 2030, utilizan la Agenda 2030 en función de lo que les interese. Yo creo que en el programa de Justicia Europa las ideas que nosotros tenemos son lo suficientemente claras. ¿Por qué Vox no habla de los efectos adversos de las vacunas? ¿Por qué Vox no habla de los damnificados de los efectos adversos? ¿Por qué Vox ya no habla de las libertades públicas? Porque Vox tiene recurrido el pasaporte COVID de Aragón en el Tribunal Supremo, que entiendo la vida. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué Vox, que dice que estaba a favor de la libertad e impuso la mascarilla en algunas regiones hace 4 días sin ninguna evidencia científica? Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. ¿Por qué no explica esto? Que lo expliquen ellos.
Bueno, pues finalmente, ya llevamos una hora, querría agradecerte el estar aquí, el haber explicado y desgranado el programa del Partido Justicia Europa, y finalmente quería concederte lo que no se os concede en televisiones públicas a las candidaturas pequeñas de la otra Europa, que es ese minuto de oro para que puedas dirigirte a los espectadores y decir en un minuto, puede ser medio minuto o puede ser dos, los elementos clave por lo que estos días de las elecciones europeas el elector puede buscar su papeleta para Justicia Europa. Pues lo primero es a ti agradecerte la posibilidad de darnos voz para poder llegar a la gente y poder explicar en qué consiste Justicia Europa, qué es lo que defendemos, qué propuestas llevamos, porque de todo lo que hemos hablado son propuestas que yo creo que cualquier persona las encuentra razonables y que deberían ser aplicadas en el Parlamento Europeo, y que hay que defender la libertad de información, que está en riesgo. Por eso todo mi apoyo para tu programa y todo mi apoyo para podernos expresar libremente, ya que somos silenciados por otros medios en los cuales nos ven incluso como un peligro. Y quiero terminar con el último punto del contrato electoral, de continuar en un Estado de Derecho con inmunidades que se han convertido en la impunidad para robar, en una política belicista que nos está llevando a Europa a las puertas de una guerra de impredecibles consecuencias, vendidos a lobbies farmacéuticos, armamentísticos, alimentarios, donde se quiere destruir al sector primario, donde tenemos que las terapias naturales no se les dota de un marco legal porque no les interesa, en una Europa de conflictos de intereses, donde la directora general de la EMA puede declarar que ella no tiene ningún conflicto de interés, que ella nunca ha trabajado en la empresa privada, pero que la realidad es otra, donde tiene que haber más transparencia, donde de continuar con toda esta deriva se le tiene que dar la palabra al pueblo y al pueblo europeo para que sean ellos los que decidan qué tipo de Europa queremos. El 9 de junio tenemos una oportunidad trascendental los ciudadanos europeos para votar en contra de todo lo que ha sucedido. Y ahora hay movimientos como Justicia Europa que se presentan a las elecciones europeas y que tienen un proyecto de libertad, que es lo que se encuentra en juego ahora en Europa. Por tanto, se vota entre libertad y Agenda 2030. Se vota Justicia Europa o se vota Agenda 2030. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis María Pardo, y muy buena suerte. A ti.